Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Bienvenidos al emocionante mundo de Bonanza. En este video descubrirás increíbles curiosidades y anécdotas de una de las series más icónicas del viejo oeste. Ponte cómodo para sumergirte en los secretos mejor guardados de Bonanza y conocer detalles fascinantes detrás de cámaras. Acompáñame en este recorrido lleno de sorpresas donde exploraremos los entretelones de la producción, los momentos más memorables y las divertidas anécdotas del elenco. Prepárate para descubrir las curiosidades fascinantes de la serie Bonanza. Comenzamos. El término bonanza se originó en la época de los mineros, quienes lo utilizaban cuando encontraban un yacimiento de plata valioso. En español se refiere a la prosperidad económica. Bonanza recibió su nombre de la Beta Comstock, un depósito mineral de plata excepcionalmente grande y rico. La ciudad de Virginia se fundó sobre esta veta y fue explotada durante 19 años. Durante los años 60 y 80, la serie a menudo fue conocida como Ponderosa. Narra las aventuras de la familia Cartwright, liderada por el sabio y viudo Ben Cartwright. Ben tuvo 3 hijos biológicos, cada uno de ellos de una esposa diferente. La serie se destaca por estar inspirada en el rey Arturo. Su creador, David Thornton, imaginó la serie como una representación del rey Arturo ambientada en el viejo oeste. Fue creada y producida para la NBC. Se emitió por primera vez el 12 de septiembre de 1959 y se extendió a lo largo de 14 años, 14 temporadas y un total de 431 episodios, convirtiéndose en una de las producciones estadounidenses más longevas en la historia de la televisión. Thornton también fue el creador de otras series como Doctor y El Gran Chaparral de la CBS. Además es la segunda serie más longeva de la NBC, después de La Ley y el Orden. La serie comenzó a transmitirse los sábados por la noche, pero su audiencia iba disminuyendo. La NBC decidió cambiarla al horario de los domingos a las 9 de la noche, desde 1961 hasta 1972, lo cual resultó crucial para su éxito durante 13 temporadas. Durante sus primeros 10 años siempre estuvo entre los 10 programas más vistos de la televisión, y entre 1964 y 1967 fue el programa más visto en Estados Unidos. Bonanza fue la primera serie de una hora grabada en color. Esta estrategia se utilizó para impulsar las ventas de televisores a color, ya que los productores sabían que generaría beneficios. Además de ser pionera en el uso del color, también fue la primera en su género. El tema de introducción fue creado por Jay Livingston y Raymond Evans. Aunque la versión que se escucha al comienzo del programa es instrumental, la canción original fue interpretada por el actor y músico Lorne Greene, conocido como la Voz de Canadá. Antes de convertirse en actor, Greene era un exitoso locutor y actor de teatro en su ciudad natal. Chevrolet fue el principal patrocinador de Bonanza durante casi toda su emisión, y los actores a veces aparecían en los anuncios de los vehículos Chevrolet. Gracias al patrocinio de Chevrolet, la segunda temporada comenzó con un éxito y aumentó la audiencia, además de ayudar a financiar los altos costos de producción del programa. A medida que avanzaba la serie, los guionistas decidieron centrarse en 1 o 2 Cartwright en cada episodio, dejando a los demás en un segundo plano, apareciendo brevemente al principio y al final. Esta técnica permitió desarrollar de manera más efectiva los roles y al mismo tiempo dar más tiempo libre a los 4 actores. Aunque cada episodio abordaba diferentes temas, el programa seguía ciertas pautas. Por ejemplo, los personajes femeninos que desarrollaban relaciones con los protagonistas pronto abandonaban el programa. Era un chiste recurrente que cualquier mujer que se enamorara de un Cartwright acababa sufriendo un destino trágico. La serie estuvo cerca de ser cancelada en sus primeras temporadas debido a su bajo rendimiento y a la competencia con la serie Perry Mason. A pesar de los desafíos iniciales, logró tener una larga y exitosa trayectoria. En 1964 y 1967 se convirtió en el programa número 1 en la audiencia. Lorne Greene interpretó el papel principal de Ben Cartwright. Además de su papel en la serie, el actor incursionó en la música y continuó trabajando en la televisión después de que la serie finalizara. También es recordado por su papel en la serie Battlestar Galactica. Desafortunadamente falleció en 1987 a los 72 años debido a una neumonía. Greene estuvo a punto de abandonar la serie después de 19 episodios porque no cumplía con sus expectativas.
se quejó del enfoque violento de la serie, donde cada episodio comenzaba con un miembro de la familia apuntando con una pistola a un visitante. Los productores aceptaron sus críticas y cambiaron el tono de la serie, enfocándose más en los valores familiares. Este cambio ayudó a mantener el éxito de la serie durante varios años. Hoss, interpretado por Dan Blocker, fue uno de los personajes más queridos, un patriarca fuerte pero amable. Grabó discos en su personaje y falleció trágicamente en 1972 a los 43 años, solo 19 días antes de que comenzara la producción de la siguiente temporada. Su muerte fue causada por un tromboembolismo pulmonar, después de una cirugía de vesícula biliar. El personaje de Hoss tuvo un final trágico único en la serie. Se sugiere que murió ahogado mientras intentaba salvar a una mujer en el río. Joe, interpretado por Eugene Morris Horowitz, conocido como Michael Landon, fue el hermano menor de los Cartwright. Además de su actuación, también se destacó como guionista y director, dirigiendo episodios notables como El Deseo. A lo largo de su carrera continuó trabajando en televisión, participando en series como La familia Ingalls y Camino al cielo. Lamentablemente, su vida se vio truncada a los 58 años en 1991 debido al cáncer de páncreas. Desde sus primeros días en Bonanza demostró su talento tanto frente como detrás de las cámaras, siendo sus episodios considerados entre los mejores de la serie. Blocker y Landon fueron considerados estrellas de igual calibre, y sus nombres se alternaban en los títulos de la serie. Los créditos presentaban 4 versiones diferentes, en las cuales se rotaban el orden de los actores. Cada uno de ellos era considerado igualmente importante. En cada introducción, el primer personaje en aparecer sería el protagonista del episodio correspondiente. Victor Sen-Jung, conocido por su interpretación de Hop-Sing, provenía de la comunidad china en Virginia City. Además de su papel en la serie, también se destacaba como talentoso cocinero. Trágicamente, en 1980 perdió la vida en un accidente causado por una fuga de gas en su hogar en North Hollywood. Pernell Roberts se encargó de los gastos funerarios como un gesto en honor a su amigo. Jung también fue secuestrado y herido en un avión antes del inicio de la serie. A pesar de tener este incidente, logró recuperarse y se convirtió en el único personaje presente durante toda la duración de la serie. Ya desde la primera temporada, su fama había crecido gracias a su participación en otras reconocidas series y películas, algunas de ellas ambientadas en el año 1860. Pernell Roberts, reconocido por su interpretación de Adam en la serie, decidió abandonar Bonanza en 1965 debido a diferencias creativas y disputas con los editores y creadores. A pesar de los esfuerzos de los productores por retenerlo, Roberts dejó la serie después de casi 6 años como parte del elenco principal. Además de su carrera actoral, también grabó un álbum de baladas folclóricas. El personaje de Adam fue reemplazado por Will Cartwright, interpretado por Guy Williams, conocido por su papel de El Zorro. Aunque Roberts retomó brevemente el papel de Adam, decidió renunciar nuevamente. Guy Williams declinó regresar debido a otros compromisos y lamentablemente falleció en 2010 a los 81 años debido al cáncer de páncreas. En 1967, David Canary se unió al elenco interpretando a Candy Canady, un joven soldado que se convirtió en vaquero y capataz del rancho. Sin embargo, debido a una disputa contractual, el personaje desapareció en septiembre de 1970. 2 temporadas después fue contratado por Landon y regresó a la serie. A pesar de las diferencias, la muerte de Blocker hizo que necesitaran su presencia una vez más. Permaneció en el programa durante 3 temporadas adicionales. El episodio The Twilight Town rinde homenaje a la serie La Dimensión Desconocida. Ambas series comenzaron simultáneamente en 1959. En este episodio, la última frase pronunciada por Joe es ¿Dónde están todos?, que es el título del primer episodio de La Dimensión Desconocida. Este episodio es considerado el más misterioso de la serie, y su traducción literal es El pueblo entre dos luces. Podemos observar que Ben Cartwright no era tan anciano como se creía, ya que Green tenía tan solo 44 años cuando comenzó la serie. Green debía aparentar mayor edad en la primera temporada, mientras que Adam tenía solo 31. La casa fue construida por Ben y no por Adam. En varios episodios se menciona que fue el padre quien construyó el rancho. Joe incluso menciona que nació en una de las habitaciones de arriba cuando su padre estaba construyendo el rancho, y Adam aún era un niño pequeño. En el episodio Inger My Love, Blocker sufrió una verdadera fractura en el brazo durante una escena, lo que llevó a cambios en el orden de los capítulos. La tercera temporada fue la más popular debido a que Green, Robert y Blocker solicitaron cambios en los personajes y en la trama de los episodios, buscando que fueran más simples y menos complejos.
A pesar de olvidarse siempre de sus líneas y equivocarse, Blocker fue el personaje más popular de todos. A diferencia de Landon, Blocker y Green, Robert se mantenía solo en el set y no compartía con sus compañeros, quienes siempre sonreían y bromeaban entre ellos. Blocker fue un veterano de la Guerra de Corea y recibió una medalla por su valentía al salvar a un amigo durante un ataque. En las primeras temporadas se utilizaban fondos artificiales para las grabaciones, pero luego se optó por filmar en paisajes naturales. La temporada más popular es la número 3 y la menos popular es la número 14. El capítulo más popular de la serie, según algunos, es el primer capítulo, Una rosa para el arte. Jose en realidad no se comía toda la comida de la mesa, mientras que Victor Seung-joon era el cocinero real en la serie y preparaba todos los alimentos en el set. Landon fue el único actor con el mismo caballo en todas las temporadas y también era el único zurdo en la serie. Cuando se celebraban los cumpleaños en los episodios, en realidad era el cumpleaños real del actor el mismo día. Landon utilizaba alzas de 10 centímetros en sus zapatos para parecer más alto en el plató. A pesar de medir aproximadamente 1,75 m, necesitaba ajustar su altura debido a que sus compañeros de reparto, como Green y Roberts, eran mucho más altos. La serie es recordada por su atractivo elenco masculino de Hollywood, quienes tenían un secreto: usaban pelucas en el plató. Landon era la única excepción, ya que no necesitaba peluca. Green llevaba un tupé y sufrió un incidente en el río. Roberts también usaba un peluquín para interpretar a Dan, y en un episodio su peluquín se arrastró en el río y fue notado por los fanáticos más observadores. El motivo era que Adam parecía más joven que su padre televisivo, Ben. Con las pelucas, Green y Roberts acentuaban la diferencia de edad de 13 años, creando una apariencia más creíble. Blocker también usaba peluquín. En cambio, Landon tenía que teñirse regularmente para ocultar las canas que comenzaron a aparecer a los 20 años. El elenco usaba el mismo conjunto de ropa en todos los episodios. Esta decisión se tomó en la tercera temporada y resultó una identidad más reconocible para la serie. Al utilizar escenas previas en lugar de volver a filmar las escenas de acción, se lograba reducir los costos de producción al evitar repeticiones innecesarias durante la filmación. Tuvo más de 200 invitados, entre ellos Ivonne De Carlo, César Romero, Charles Bronson, Martin Landau, Ricardo Montalbán, Telly Savalas y muchos más. La 14ª temporada se realizó sin Blocker. Su muerte planteó dudas sobre la posibilidad de mantener el mismo nivel de éxito. La temporada constó de 15 episodios y finalizó en enero de 1973. A pesar de que el deseo de los fanáticos de que la serie continuara indefinidamente, para la cadena NBC, Bonanza era solo un negocio. Landon dirigió el último episodio titulado El Cazador, que dividió opiniones. En lugar de un final nostálgico con la familia reunida, el episodio presentó un thriller con Joe siendo perseguido por un ex militar. El programa tuvo 3 continuaciones: Bonanza la próxima generación, Bonanza Retorno y Bonanza bajo ataque. En 2001 se intentó revivir la franquicia con Ponderosa, que mostraba los primeros días de los 4 hermanos en el rancho. Se transmitió durante 20 episodios hasta el 2004. La extensa propiedad de la Ponderosa, que abarcaba casi 10 hectáreas, solía ser un parque temático visitable. Incluía una tienda de souvenirs, exhibiciones de autos antiguos y un espectáculo del salvaje oeste. Sin embargo, posteriormente se vendió y se cerró al público. Gracias por acompañarme en este recorrido por las curiosidades de la serie Bonanza. Ahora que conoces los secretos ocultos de esta legendaria producción, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció el desenlace de la serie? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Además, si quieres disfrutar de este contenido, te invito a suscribirte y darle like para no perderte futuros videos llenos de curiosidades. Hasta la próxima.